6:45 de la mañana. Profesor Cabrera, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo, así como nuestros seguidores en las redes sociales. Oye, el trompista activado desde temprano, ¿no? Activadísimo. Dios mío. ¿Por qué le dan cuerda desde temprano? No entiendo. Él se da cuerda solo. El Él, mismo. sol- El mismo. El mío se pregunta y se responde. él solito, él solo se aprieta el botón de play. Solito. Señor. Pero estaba viendo, porque lo primero que vi fue que estaban hablando ustedes de Bukele, ¿no? Y él estaba activado por eso. Y él se activa con Bukele. No, y Gonzalo también, Flor. Es que Gonzalo no Sí, lo también se quiere, activa. También. Pero no lo si quiere yo, reconocer. no. Él a él lo activa. Flor es la que da y machaca el tema. Yo simplemente doy la noticia. No más. Y Que tú Flor, metes a todo en el mismo paquete. ¿todos de qué, Flor? Hablas de populismo de Bukele, pero aparte hablas de las acciones que está tomando para frenar la delincuencia. O sea, son dos No cosas es diferentes. populista, Flor. Pero a ver, Flor, ¿cómo me va a decir usted que Bukele no es populista? Y que Sí, las pero es medidas que es que ahorita estabas cuestionando que en Jamaica están replicando lo que está haciendo Bukele y bueno, y muchos es países de la Yo, región. replicar. pero es que yo lo que no entiendo del señor Gonzalo es que por qué le sorprendería que lo quisieran replicar. Yo no dije Que, que me sorprenda. no, pero bueno, y quizá incluso esta noticia. Yo, fíjese que yo que no estoy tan pendiente del contexto internacional, pero se los vaticino a ustedes en estos días, producto de una conversación que tuve con una persona. Yo no me voy a sorprender que así como ha habido una corriente electoral en Sudamérica y en parte de Centroamérica, donde el péndulo se ha movido hacia la izquierda, no me voy a sorprender que en las próximas contiendas electorales, que no necesariamente incluye a Panamá, no necesariamente, pues Panamá tiene una característica tan diferente desde el punto de vista político electoral, que en otras latitudes haya políticos o aspirantes a puestos que articulen un discurso tipo Bukele. Porque Ido Bolsonaro, no hay una figura, además, Bolsonaro de una manera u otra tiene una barrera del idioma, pero además, como es un subcontinente, Brasil, pues es un país que no lo tiene uno tan cercano. Pero en el caso de Bukele, y lo vengo advirtiendo, no me voy a sorprender que una... ¿Y por qué? Uno, la inseguridad en las calles. La inseguridad en las calles no es un problema exclusivísimo de El Salvador, de San Salvador. Es un problema que vivimos, bueno, se vive en el mundo, en unos con más énfasis y en otros con menos énfasis. Pero en el caso de Latinoamérica, la situación es muy dura. Entonces, a mí no me va a sorprender que en las próximas elecciones que se vayan sucediendo en la región, haya candidatos que articulen el discurso de Bukele como una fórmula para resolver los temas de seguridad pública. A eso me refiero yo. Y por eso a mí no me sorprende. Si en Jamaica o en cualquier otro punto de la región alguien está aplicando la receta de Bukele, yo no me sorprendo. Y yo lo que le dije a Flores, y yo respeto a la gente que aplaude eso. Yo no lo comparto, porque yo creo, y a mí me importa más el tema democrático, pero soy yo. Ese es el problema de la democracia en América Latina no es problema. A la gente no le importa la democracia, le importa cinco. Le importa que le resuelvan sus problemas. El bolsillo, la inseguridad, la democracia no importa. Señor, lamentablemente el individualismo prevalece. Ese es un hecho cierto, compañero. El individualismo, en el caso de Panamá, pues es un poco más crudo y más hasta asqueroso que hay para mí, ¿no? Esa expresión es significativa de ese individualismo, es decir, que hay para mí y yo no sé qué hay para los demás. A mí me da hasta asco esa expresión de que hay para mí, pero, pero lamentablemente es una realidad. Es una realidad. Hace frente a eso. No puedo hacer absolutamente nada. Únicamente lo que uno hace es advertir. O sea, ojo con esto.
si a nadie le preocupa, pues bueno, los locos somos pocos. Así que decir los locos somos más. En este caso, Flor, ¿Qué somos pasa? Somos pocos. Flor, ¿qué pasa? los locos somos pocos. En este caso, es así. Por lo demás, tranquilo, Gonzalo, ¿no? Todo bien. Todo bien, tranquilo, Como debe ser, país de tranquilidad. el país tranquilo, endeudándose. Ay, pero qué llanto. La gente a puertas de las celebraciones, preparándose. Mire que la Caja de Ahorro logró, ¿cómo se llama, Sí, Flor? lo vi, Certificación. Grado de inversión muy. Grado de inversión. lo vi. El asunto va. El asunto va. ¿Y Melissa, cómo le va hoy? Buenos días, mejor que ayer. Excelente Este. respuesta. Excelente respuesta. Me parece muy bien, muy buena. A mí no me va muy bien porque por alguna razón que desconozco hoy me paré más temprano de lo normal. Y eso no, Entonces, eso quiere decir que ya ahora sí está durmiendo, profe. Usted tenía un tiempo. no necesariamente, sino que yo estoy durmiendo un promedio de 5 horas y así como muy forzado 6. Pero hoy por alguna razón que desconozco, poco antes de las 4 ya estaba despierto. Y es que esta vaina que Ese es. es básicamente el tiempo que yo duermo. No puedo dormir más de ahí, no sé por qué. No más de 6 horas. Pero no es bueno, uno debe No, dormir. bueno, pero no sé cómo, no sé, no puedo. 8 no puedo, yo 8 sí, de verdad que yo. Sé que eso es lo ideal, pero yo nunca puedo dormir 8 horas. ¿Y por qué el trompista dice que tú eres el que está tratando de ir preso? No sé. Pero, de verdad, Está diciendo, yo no sé qué, bueno, me escribe eso a mí. Que todo el que está tratando de ir preso. Ah, en El Salvador debe ser. Profesor, aquí me piden que le pregunte. Pregúntale al profesor que si eso de qué hay para mí viene más atrás que lo que dijo la señora de las montañas de Capira. No, lo que dijo la diputada es una raya más al tigre. Esta historia, lamentablemente, yo sé que a algunos no les gusta que yo lo diga, pero esto lamentablemente fue cuando los militares comenzaron a fomentar el juega vivo. Panameño, juega vivo. Ahí están las consecuencias del juega vivo. Ahí están las consecuencias del juega vivo. Porque no es otra cosa, Flor, que fomentar ese individualismo, ese colarse en la fila, ese pasarse por los hombros, ese pasar agachado y no pagar el impuesto o no pagar, o sea, ahí están las consecuencias. a ver, yo voy a decir algo que puede sonar impopular, con todo el respeto, pero un ejemplo de que en América Latina nos importa 5 la democracia es que uno ve que en países como Panamá vuelven a gobernar partidos o gobiernos que estuvieron ligados a dictaduras. Algo que no sé, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. No, pero sí tiene una explicación. El primer triunfo tiene una explicación matemática, no una explicación política ni ideológica. 7 candidatos, dispersión del voto, el PRD gana con su cuota electoral. Porque los sectores, entre comillas, democráticos, y eso lo estamos viviendo para estos días también, tienen una incapacidad suprema de poder tener un proyecto político en conjunto, como lo hicieron los chilenos, que les permitió gobernar 5 periodos consecutivos. Acá en Panamá no. Acá en Panamá la desgracia que tenemos es que hay demasiados políticos improvisados, no de ahora, desde antes. Y nuevamente se impone el individualismo. Se impone el individualismo y entonces no, yo por los sectores que hicieron causa común en la lucha civilista contra la dictadura, a la siguiente elección, en el 94, cada uno llevó un candidato. Ya. Eso no requiere
no requiere meterle ni metafísica ni filosofía. Esto es matemática. Claro. Esto Pero es aún así, matemática. pero aún así sí, pero aún así el PRD siguió teniendo gobiernos. Porque tiene un proyecto. Porque tiene coherencia. Otra cosa es que yo no comparto el proyecto del PRD, eso es otra discusión. Pero tiene un proyecto político y como proyecto político se organiza. Es que la política no es salir cada 5 años a pedir votos nada más. La Bueno, política es una ciencia y las elecciones son el resultado final de todo un proceso de trabajo. Pero aquí hay gente que quiere llegar ayer y decir, aquí yo vengo y yo soy el Mesías y voten por mí. No. Don Rolando Domingo, buenos días. Antes de que Melissa me coarte. Muy buenos días, Edwin. ¿Cómo están? Feliz Navidad. feliz Igualmente. Navidad. Oiga, usted escuchó a Flor hablando algo de la historia y dice que nos quiere compartir una anécdota. Sí, cómo no, es que bueno, hoy se cumple un aniversario, serían cuántos, 30 y pico de años de cuando Noriega estuvo en la Nunciatura y estos días que fueron días de mucha tensión después de la invasión y que verdaderamente el país estaba corriendo como una gallina sin cabeza, como dicen en el interior. ¿Por qué? Pues hasta que Noriega entró en la Nunciatura hubo mucha incertidumbre de qué era lo que podía pasar. Yo creo que fue increíble el momento en que él ya entra en la Nunciatura, ya automáticamente pues viene un periodo de un poco de más de tranquilidad y estabilidad, si bien se quiere, dentro del caos que vivíamos. Sin embargo, comienzan unas medidas que eran medidas típicas de los americanos de poner este tipo de presiones. Pusieron música altísima de rock que enfocaba hacia la Nunciatura, cortaron el agua y la luz de la Nunciatura y verdaderamente se formaba un caos dentro de este lugar y Monseñor Laboa necesitaba tener el ambiente adecuado para que Noriega tomara la decisión que quisiera tomar, que obviamente para todos lo que nos convenía más a los panameños en ese momento era que se entregara a las autoridades americanas. ¿Y qué fue lo que pasó? Sin embargo, el día 29 llega, me avisa, yo estaba en la Nunciatura porque Monseñor Laboa me había pedido que fuera a ayudar. La gente muchas veces, hasta en un periódico, la prensa, sacaron que estaba siendo asesor legal de Monseñor Laboa, porque yo me gradué de abogado. Nunca he ejercido, pero entonces decían que un abogado estaba allí fungiendo como asesor. Yo no, yo era simplemente un mayordomo, si se podía ponerle un título más honroso. Yo era básicamente un handyman que estaba ayudando en lo que tenía que hacer, organizar, porque ahí llegamos a tener hasta 30 personas asiladas en la Nunciatura, que fueron saliendo poco a poco, pero bueno, volviendo a lo que doña Flor mencionó esta mañana, de que esta carta que se entrega es una de esas cosas que quedan en el anecdotario panameño que nos caracteriza a nosotros, que somos un poquito tropicales, ¿no?, en la forma de hacer las cosas. Yo me imagino que eso también pasaba dentro del caos y la incertidumbre que se vivía y que alguien, tú sabes, aquí en Panamá como que de repente alguien tiene una buena idea o alguien que les suena una buena idea, entonces mandan esto. Redactaron una carta que era simpatiquísima y hoy en día uno lo mira así como un poco y se ríe, ¿no?, de esto, porque los argumentos y firmada por el presidente de la República, los argumentos que esgrimía el presidente Endara era que cómo era posible que un hombre que creía en la brujería, que se le había demostrado que tenía este tipo de creencias y practicaba este tipo de cosas, de sacrificios y misas negras y cosas de estas, lo tenían resguardado en la Nunciatura. Ese era básicamente, y que había perseguido mucho a la iglesia. Esos eran los argumentos mayores que ponían. Y eso lo llevó Eloy Alfaro a la Nunciatura, muy formalmente. Llegó, pues, no era ministro de Relaciones Exteriores, pero era, o sea, con toda la pompa, como si lo entregara un ministro, y me llamaron de la puerta, le pedí, yo era como el mensajero, a que fuera a recoger
este documento que mandaba la presidencia, o bueno, el presidente Endara en ese momento mandaba para la nunciatura. Y estábamos en un momento de extremo caos porque no había agua ni luz. En la nunciatura nos habían cortado eso y estaba la música a todo volumen, volviendo loco a todo el mundo menos a Noriega, pues Noriega estaba tan agotado que pasó como 3 días durmiendo. O sea que él lo que hacía era dormir y dormir, comía algo y dormía, porque está agotado después de estar varios días prófugo, ¿no? Huyendo y escondiéndose de un lado para otro. Entonces, Entonces, un día decía, como hoy, bueno, aquí está esta carta que se le solicita, el gobierno panameño solicita idealmente, que solicita que urgentemente se le haga llegar a su santidad esta misiva. Entonces yo estaba tan bravo por lo que estaban haciendo y ese cerco que estaba creando una situación en donde todo el mundo se iba a trancar. No teníamos ni siquiera provisiones de comida, nos negaban la venta de comida para alimentar a ese montón de gente que estaba ahí. Entonces yo le contesté a Eloy Alfaro, mira Eloy, ¿cómo carajo quieres que mandemos esto? Que lo mandemos por el Espíritu Santo, porque nos han cortado el agua, la luz y no tenemos cómo hacerlo llegar. Entonces se quedó así y a la media hora nos pusieron nuevamente los servicios estos y bajaron la música. Entonces era cómico porque ya te digo, te decían que mandaras una carta y cometieron una falla enorme diplomática, porque filtraron la carta a un periódico estadounidense, el Washington Post, que la publicó primero antes de que llegara a la persona de esto. Esto nos muestra un poco el caos que vivía, ¿no? Más que una crítica, es una anécdota, como te lo digo, una anécdota donde todo el mundo, a lo mejor salen estas ideas maravillosas y entonces eso fue lo que pasó. Pues esa famosa carta se publicó primero en un periódico extranjero antes que se le pudiera hacer llegar al Papa. Y, claro, con las condiciones extraordinarias de la situación, ¿no? claro, y no teníamos entonces tampoco manera de poder hacerla llegar. Bueno. Y lo que sí se hizo fue mandar una carta a los obispos también de Estados Unidos para que le pidieran al gobierno americano que suspendiera estas medidas de presión contra la nunciatura, porque se estaba tratando de crear un clima en el cual se llegara a un entendimiento, como en efecto se llegó. Pues, o sea, yo creo que esa labor que hizo la OA en su momento, que ha podido ser muy discutida en algunos momentos, fue lo mejor para Panamá, que este señor se entregara voluntariamente y que se acabara pues esa zozobra que teníamos. Un día como hoy ocurrió eso. Un día como hoy, 29 de diciembre. Gracias, Rolando. Ustedes están en todas porque 30 y pico años después se acuerdan de esto, que es muy importante. Es un detalle que se ha mencionado poco, pero que es anecdotario, como decía. Un abrazo. Gracias, Rolando. Chao. Un día como hoy, 29 de diciembre, dijo Flor, pero de 1989, la gente se agolpaba afuera de la Nunciatura en la avenida Balboa, casi a la altura del puente sobre el río, donde desemboca el río Matasnillo. Ahí estaban las barreras o las barricadas del ejército de los Estados Unidos para impedir que la población, que a medida que pasaban los minutos y las horas, iba creciendo la cantidad de gente que iba llegando allí, para exigir no que Noriega se entregara, para exigir que le entregaran los gringos a Noriega al pueblo. No me tengo que explicar lo que hubiera pasado, ¿no? Sí, claro. Dicho sea de paso, Monseñor Laboa, según cuentan los libros, uno de los argumentos que utilizó para disuadir a Noriega que se entregara fue: usted sabe lo que le pasó a Benito Mussolini, ¿se acuerda? Que lo capturaron cuando trataba de huir con su querida y lo colgaron, creo que lo colgaron al revés, ¿no? Sí. Allá afuera hay un pueblo que está dispuesto a hacer eso con usted. ¿Usted quiere terminar su vida así? Decida. Según cuentan los libros, eso fue lo que le dijo, uno de los elementos que
utilizó Monseñor Lagua para disuadirlo y efectivamente puso una serie de condiciones. Ahí vi una entrevista que sacaron en estos días, el 20 de diciembre. Creo que era CNN, ahora no me acuerdo cuál de estas medios de Estados Unidos latinos, porque entrevistaban a uno que fue oficial panameño, que no... Jiménez. Creo que eso fue un reportaje que hizo Patricia Yaniot. Amadís, algo así se llama el señor. De Amadís Jiménez. Que Con terminó haciendo Mar Cisneros. con Marc Cisneros. Correcto. Y Marc Cisneros en esa entrevista cuenta que puso como condición que le trajeran su uniforme de general y que no lo esposara. Naturalmente le trajeron el uniforme general, no lo esposaron, pero en cuanto entró al helicóptero, póngase esto, que usted está arrestado, y ponga las manos, que usted está arrestado. De la Nunciatura al helicóptero con su uniforme y sin esposa. Cuando entró al helicóptero, póngase este vestido, que usted pasa a ser un reo. Ahora, una consulta, una sola consulta. Que eso es un debate interesante, ¿no? Como en América Latina, así como nos importa 5 la democracia, también somos fanáticos de esos procesos de extraditación en Estados Unidos. Si Noriega se hubiese quedado en Panamá con la justicia panameña, ¿qué hubiese pasado? Muerto de la risa, porque los PRD andaban pues defendiéndolo. Así que los PRD, el componente civil más el componente militar, aunque el componente militar estaba de capa caída porque los gringos le habían puesto la bota encima, pero el componente civil sí estaba dispuesto a seguirlo defendiendo. La historia hubiese sido distinta. Esas son las cosas que yo nunca terminaré de entender de la sociedad panameña. Pues como bien decía Mario Rognoni, que era un íntimo llegado a Noriega, dice, no, pero es que la invasión también nos liberó a nosotros, al PRD, decía Mario Rognoni. Mario Rognoni era un panameño con un humor impresionante y una capacidad de análisis, además de información. Dice, no, pero es que nosotros los PRD también hemos sido liberados con la invasión. Pero ¿cómo así, Mario? ¿Liberados de qué? No, liberados de los cuarteles. Es así, pero ellos iban a seguirlo defendiendo. Ellos iban a desestabilizar el país con tal de defenderlo. Yo traigo a colación eso porque... Y esa pregunta es deportiva. No, es que yo digo que hay un debate interesante sobre la extradición en América Latina, ¿no? Hay quienes dicen, no, esta gente tiene que cumplir su condena en en su país. Claro. Dicen, no, así debería ser. Así debería ser. El tema es que si seguro no la países cumplen. de instituciones fuertes. Ajá. Pero son países de instituciones débiles. Ahí estoy viendo en la prensa una noticia que hay hoy. Dice que acá en Panamá, Gonzalo Noriega hubiese quedado libre por prescripción o por violación del debido proceso. Ahí veo una noticia de prescripción. Robaron, hicieron lo que le dio la gana, prescripción. Ya pasaron 10 años, ya, para su casa. No pasó nada, pues, no robaron, pues. Si Noriega se queda en Panamá, juzgado por Panamá, hubiese sido la misma historia de Nicaragua con Ortega. Entonces mi pregunta es, bueno, estamos a merced de los gringos, ¿no? Siempre tenemos que llamar a papá a Estados Unidos para que vengan a extraditar a los maleantes. Bueno, pero eso no es lo que están esperando ustedes en Venezuela. Yo, no, No, que yo no. Usted en Venezuela, que ya evidentemente no lo han podido resolver. Evidentemente ni lo van a resolver. Evidentemente. Bueno, a ver, yo no espero una invasión en Venezuela. O sea que espera 50 años de dictadura como en Cuba. Pero si usted está en contra de la invasión, entonces dígame. No, pero yo no la estoy favoreciendo, yo estoy respondiendo. Tú estás haciendo una elaboración de preguntas fantasiosas desde el punto de vista alejado de la realidad. ¿La realidad cuál es? No. Latinoamérica es una región débil políticamente, débil de instituciones débiles. Los narcotraficantes colombianos no hicieron una guerra en Colombia para que no los extraditaran. Tumbaron aviones para que no los extraditaran. No sé. ¿Y por qué? Porque sabían que si se quedaban en Colombia, ahí pasó Pablo Escobar, era un rey en una cárcel allá y salía y entraba y le llevaban de todo. Ahí está. Bueno, esa era la lucha del Chapo Guzmán, que no quería ir a Estados Unidos. Que no quería que lo extradita. Eso es así. Una región de debilidad total. No reconocer eso es una tontería. Claro. No quieres esperar o estar a expensas a que los gringos te vengan a resolver los problemas. Si tú no hay un poco de panameños, no es que los gringos van a resolver con el caso de Martinelli. Tú vas a ver, no seas tan huevados.
Tienes que resolver el problema de tu país. Cuando yo digo panameños hablando así, yo, pero ¿qué nivel de estupidez es esta? Claro, No pero quieres reconocer que tú, panameño, ciudadano, no contribuyes a que el país tenga instituciones fuertes. Y entonces anda con la huevazón esa, pues, a ver que los gringos resuelvan este. Bueno, aquí dice un oyente, dígale a Shalo, me imagino que eres tú, Gonzalo, dígale a Shalo, que lo mejor que nos puede ocurrir en estos tiempos es seguir dependiendo de la fortaleza de los gringos. No hay de otro. No, yo no, a ver, yo no digo que no. O sea, la gente está en su derecho de creer en eso. El tema es la reparación que tiene, esta calaña de personas que han cometido delitos para con la población en el país. Flor. Mire. Tiene que enfrentar Mire, la justicia en el país. Mire, es que por eso que yo le digo que usted tiene que tocar base con la realidad. El sistema de corrupción que ha existido desde toda la vida, desde que existe el ser humano, ¿qué es lo que logra en el plano político? Logra penetrar en el tejido social. Lo penetra la corrupción. O sea, cuando usted va a Medellín y usted habla con esa gente de Medellín que les da penita, le da un poquito de pena hablar del tema. Pero fue una realidad que este señor se convirtió en el dueño de Medellín, pues, y en el héroe de Medellín, Escobar Gaviria. En el héroe. Oiga, penetró a la iglesia católica, al cura defendiéndolo. Explíqueme esto. Para hablar de un caso puntual, no de Colombia entera, de Medellín. Cura defendiendo, no es que don Pablo nos hizo la iglesia, nos hizo la parroquia. No, estás para la mierda mejor. ¿Cómo vas a justificar eso? Primero, ¿cómo aceptaste eso? Dinero del narcotráfico. Pero es que logra penetrar el tejido social. Entonces, como logra penetrar tan fuerte y tan profundo, entonces comienza gente ya no a justificarlo, sino a defenderlo. Y eso es lo que está pasando con la corrupción en Latinoamérica. Lo vemos aquí de cerca en Panamá, donde estamos nosotros, pero es que en Latinoamérica no es diferente. Salen en defensa de los corruptos. Y ahí están las consecuencias. No lo entiendo. Y por eso la región no avanza como debe avanzar. Lo entiendo, pero déjeme filosofar y creer que una región latinoamericana puede ser mucho mejor. Créala, no, el derecho a creerlo. Lo que creo es que, más que creer, lo que yo sí creo es que no hay que dejar de trabajar para producir ese cambio. Por supuesto. Yo les comentaba a ustedes aquí hace unos programas atrás, por donde, como cada vez algo menos, las pocas veces algo, oye, pero ¿y quién va a ser el candidato? Todo el mundo preocupado por quién va a ser el próximo presidente. Natural, ¿no? Porque es un sistema presidencialista, normal. Pero como se preocupan y se ensimisman en el tema de quién será el próximo presidente, 15 días antes tú ya la gente soquete y que, oye, ¿por quién voto para diputado? Y no se dan cuenta que a pesar de que es un sistema presidencialista, la forma de contrarrestar los excesos del presidencialismo es con una asamblea de diputados que esté configurada por gente que no se venda, que no se alquile, que no se preste, sino que juegue su papel de contrapeso del Ejecutivo. Entonces después tú lo oyes quejándose de la corrupción de los diputados, de la corrupción en el Ejecutivo. Pero si tú produjiste esto, cada 5 años en Panamá la asamblea que llega es peor que la anterior. Nadie se ha dado cuenta de ese sutil detalle. Usted se puede remontar incluso a la asamblea de la dictadura, donde la oposición era minoritaria, pero que había debate político e ideológico. Y observe, vino la invasión, volvimos a la democracia, y observe qué ha pasado cada 5 años. El nivel baja y baja y baja. Mire, yo le puedo decir, Gonzalo, me atrevo a afirmarlo. 3/4 partes de los actuales diputados de hoy, en su puñetera vida pensaron llegar a ser diputados. Estoy seguro de eso. ¿Pero por qué lo lograron?
¿Por qué lo lograron? ¿Será, Porque será, pero a ver, ¿será que son los candidatos que da la tierrita? Y no más. O sea, es lo que da la tierrita. no. Es que ahí vienen a jugar otros factores del cual usted es parte, del cual usted también es parte. Ahí vienen los otros factores. El factor, todo el mundo roba. Y como todo el mundo roba, tú ves que la gente que se dice ser decente, y la gente que dice estar preocupada por la vida del país, no se quiere meter en la vida política partidista. No se quieren meter y dicen, no, es una cochinada. Bueno, pero entonces tienes que saber que cada espacio que un decente deja, lo llena un corrupto. Tienes que saberlo. Entonces no te quejes. Entonces no te puedes quejar. Y viene el papel del cual le estoy diciendo, del cual usted es parte, el papel de los medios de comunicación social, que tampoco ayudan mucho, señor Gonzalo, cuidado, ¿eh? Tampoco ayudan mucho. Cuidado con eso. Que a los medios les fascina hacer los catones del pueblo, pero no se miran el ombligo. No ayudan mucho, porque esa actitud de la opinión pública de todo el mundo roba, en alguna medida es apuntalada por los medios de comunicación social. Ese imaginario de que todo el que está en política es corrupto, que todo el que es presidente, que es ministro, que es diputado, que es alcalde, que es representante, todos están robando, los medios ayudan en eso. Porque los medios, por alguna razón que yo nunca he logrado descifrar, no tienen el valor de reconocer cuando hay políticos decentes. No lo tienen. Ah, no, es que yo no lo voy a hacer relaciones públicas. Si su obligación es ser decente, o sea, pero por supuesto que su obligación es ser decente. Pero así como le sacas la mugre al corrupto, en algún momento reconoce y dile a la opinión pública, no, pero mira, fulano se cumple, fulano se asiste, fulano responsablemente, administra responsablemente lo que le han dado para sus funciones. ¿Qué no decirlo? Pero los medios en eso también tienen su cuota, señor Gonzalo. La tienen. La tuvieron en Venezuela, la han tenido en Colombia, la han tenido en Chile, la han tenido. Eso, y usted y yo sabemos que eso está harto estudiado. Porque los medios también contribuyen a calle arriba y calle abajo. Porque, hacerle reconocimiento a alguien, no, de ninguna manera. Ahí están las consecuencias. Pero entonces Todo el mundo roba, entonces la gente decente no se mete. claro, pero entonces nos tenemos que Porque lo conformar. meten en el mismo paquete. Claro. Conformar en América Latina con que eso es lo que nos da la tierra. Punto. O sea, eso es lo que nos da la tierrita. Esa es la cosa de América Latina. Tal vez conformarse no sería la palabra, pero yo sería feliz si por lo menos la gente lo entendiera. Pero es que la gente no lo entiende, o sea, créame, o sea, puedo estar equivocado, pero estoy convencidísimo que la gente ni siquiera entiende cómo funciona el mecanismo, cómo funciona el sistema y cómo el mismo sistema, a pesar de que hay tantas trabas, te da mecanismos para que tú resuelvas esos problemas. Pero si no entiendes cómo funciona. Acá dice un oyente que nosotros los medios de comunicación también le lavamos la cara a los bandidos. A cada momento los llaman para que se presenten ante las cámaras y cuenten su verdad. Eso es otra realidad, profesor. Y entonces que a los bandidos que los medios debemos promover que hay que matarlos, para saberlo. O es que también nos están pidiendo que no le demos derecho a expresar las opiniones o sus versiones, más que sus opiniones, sus versiones de los hechos a los que están señalados. Entonces, ¿de qué clase de medida estaríamos hablando? Yo por lo menos no creo en eso. No, yo tampoco creo en eso. Yo creo que uno tiene que ser fiscalizador. Fiscalizador. Y hay que cuestionarlos, ¿no? Que es lo que hacemos usualmente acá, ¿no? Sí. La sociedad ha romantizado con la corrupción y el narcotráfico por la debilidad de los gobiernos para enfrentar estos flagelos. La falta de voluntad política y el costo político que eso acarrearía hace que tengamos la administración legislativa y de justicia que actualmente tenemos. Por eso a la gente le importa 5 la democracia. Por eso. Porque espera que llegue un señor, el Mesías, Bolsonaro, Bukele, que acabe con todo eso y aquí se hace lo que yo hago para solucionar el problema. Bueno, señor, hágalo, está en sus manos. Dejando a un lado una cantidad de derechos y libertades que ha adquirido América Latina a través de los años, que a mí me preocupan.
y me interesa. Oiga, Flor, le voy a dar una información para que se burle de mí a partir de la próxima semana. Si es que logra burlarse de mí. Si lo logra. Si lo logra. Burlarme de usted, yo nunca he hecho eso. Sí, a cada rato. Pero particularmente se burla de las tantas cosas y una de las que más se burla. ¿Qué? Tengo otro libro. No, bueno, profe, eso es pérdida. Tengo otro libro, pero mira que se lo estoy diciendo en público para que se burle si la próxima semana no tengo ya un elemento. Y le voy a decir por qué lo tengo. ¿Por qué? Porque estoy, fíjese que el que de idiota compré, que para que usted me diga al aire, que en ese No te libro habla- habla mal de mí, Hablo mal de usted. No, Gonzalo, espérate. Y él no se enteró que hablaban mal de él en ese libro. Se enteró porque Daniel se leyó el libro. Yo, mira, yo que de hablan mal de idiota Daniel, vengo aquí, dije, oye, compré, estaba en Rivasmith promocionándolo. y compré el libro de David Peralta. Y dice Flor, con el azote que la caracteriza. Usted sabe que en ese libro hablan mal de usted. Ahí lo tengo, ni siquiera lo quería abrir. ¿Sabe por qué no lo quería abrir, Flor? Ese, de David Peralta. Porque si yo me imagino por qué él habla mal de mí en ese libro, yo voy a tener que hacer público por qué. Y va a quedar él muy mal. Bueno, Pero léalo para que yo conozcamos prefiero que él siga viviendo de todas las su- versiones. de la gloria que nos dio a todos los panameños y no tener yo la penosa necesidad de verme obligado a contar al aire por qué él se expresa de la forma en que yo no sé que se expresa, pero que según Flor habla mal de él. Ah, pero es que Entonces, Víctor también habla mal de Lucy. sí, también. También. Hay un denominador común. No es que Lucy y yo seamos amigos, sino que parece que actuamos de la misma forma frente a un mismo hecho. Por eso, para no tener que yo dar explicaciones al aire. ¿Y qué libro tiene ahora? Pero el que tengo ahora, voy a hacer todo lo humanamente posible para leerlo antes de que regresemos después del año nuevo. Porque voy a develar una incógnita. Al día de hoy, Flor, al día de hoy, esa fue una pregunta, me acuerdo que me la hizo Leonardo Greenspan, y al día de hoy yo nunca tuve respuesta. ¿Por qué Kenia Porcel, procuradora de la Nación en su momento, me dio la entrevista donde anunciaba su renuncia? Yo al día de hoy no lo sé. Pues como me dijeron que en el primer capítulo se refiere a eso y dice por qué, así que tuve que hacerme del libro para leerlo. Para saber. Tengo que leerlo para saber. O sea, a diferencia del de David Peralta, que no lo voy a leer para no decir... No, pero usted tiene que leer las cosas buenas y malas. No, Claro. fuera de aquí. Usted sí es... Fuera. Yo leo lo que hablan bien de mí, pero lo malo no, lo Lo desecho. malo no. ¿Y quién ha dicho que hablan bien de mí? Bueno, por Yo no algo... creo que haya hablado mal de usted, la No, procuradora. lo que digo es que él cree que él me va a meter, a esta altura de mi vida me va a poner esa cáscara para que yo la pise. La información que recibí, por lo tanto ya tengo el libro aquí en mi poder. En el capítulo primero, ella explica por qué te dio la entrevista. Una persona no me dijo si porque eres buena gente, porque eres mala gente, si porque eres negro, si porque eres calvo. No. La más digo, tú sabes que ahí en el capítulo primero ella dice por qué te dio la entrevista. Le digo, no sabía. Ah, bueno. Entonces ya digo, así es la cosa. Déjame buscarlo de inmediato. En el caso de David Peralta, que usted no sabe quién es David Peralta, una gloria del baloncesto. No, yo sé que es una gloria del baloncesto. No, que va a saber usted quién es David Peralta, por amor a Dios. Que va a saber. Está bien. Pero yo prefiero no leer lo que él dice de mí, porque si yo lo leo, entonces yo le voy a tener que dar respuesta. Si yo le doy respuesta, lo voy a dejar mal parado. Entonces yo prefiero no leerlo para no tener que darle respuesta. Pero ese no es el tema. El tema es que ese día, esa tarde, estamos en esta oficina, en el Ministerio Público, en la Procuraduría, y Leonardo Greenspan me dice,
pero solamente nos la va a dar a nosotros. No sabíamos de qué íbamos. Ella nada más me dijo, usted puede venir aquí a entrevistarme. Esa fue la llamada que yo recibí. Yo le dije, por supuesto que sí, procuradora. Y corrieron la hora 2 veces. 2 veces corrieron la hora. Y cuando estábamos ya instalados con los equipos, porque la transmitimos en directo, me dice Leonardo, ¿usted cree que nada más nosotros? Yo no creo que nada más nosotros. Probablemente cuando nosotros salgamos afuera van a estar los otros medios y van a entrar, etc. Porque cuando llegamos yo sí había visto las unidades móviles de las 2 empresas de televisión. Pero bueno, me imagino que después entrarán, no sé. La verdad que tampoco sé cuál es el tema. Yo me voy a enterar cuando empecemos a conversar. Y efectivamente comenzamos a conversar y la entrevista está al aire, y de pronto, por eso he decidido renunciar. Y yo, boquiabierto. Entonces, yo hasta ahora que lea el libro este fin de semana, me enteraré, según me dijo la persona, porque de la entrevista. Pero bueno, yo le recomiendo a usted, si de verdad que a usted le gusta conocer interioridades, porque la persona que me dijo que eso estaba ahí, que obviamente ya se lo leí, también me dijo, oye, también hay información del caso de Brecht, también hay información de esto, información de esto, así es que no queda de otra que... Bueno, ya le dijo en la entrevista, profesor, que había escrito. Sí, pero claro, Flor, pero no es lo mismo cuando tú hablas con el autor del libro a que hables con alguien que se leyó el libro, que no es el autor, porque el que se lo leyó, que no es el autor, también te va a dar sus impresiones. Y esa persona me hablaba de eso, de lo que leyó. Así que ya sabes. Y seguro Y al menos no le lo dijo por maldijo. qué. O sea, al menos le dijo el señor en sus propias palabras por qué le dio la entrevista. No me lo adelantó. Ya no me acuerdo si me dijo, no te lo voy a adelantar. Pues yo dije, no me lo digas. Eso es como cuando usted, tú viste la película tal, sí, no me digas el final. Yo la quiero ver. Y Va a leer el libro, mira, eso es bastante. ahora, si Flor se burla, ya saben que es porque no me lo leí. No, Si no se burla, porque me lo leí, ya supe por qué. Entonces, pero claro, cuando esta otra persona ayer me decía, no, es que hay temas del caso de Brecht y temas de delación premiada, me mencionó los temas que a él le llamaron la atención. Entonces dije, no, está bien, procederé de inmediato. Y ahí lo tengo ya. Ahora, yo no le voy a dar a usted los datos que me dio el lector a mí. No sean tan vagos y vayan y compren el yo libro. voy a comprar el libro. Yo voy a comprar el libro. Ya sé, duros. Mire, para que usted vea cómo el trompista valora su trabajo, ¿no? ¿El de él o el mío? El suyo, porque aquí el trompista dice, siempre pensé que le habían otorgado la entrevista por la calidad del profe de no ser periodista. ¿Ah? Bueno, prefiero quedarme con ese comentario, con el otro que me escribió aquí directamente, y que es que para disimular no se le dio a la prensa y llamó al segundo, o sea que el segundo se unió soy yo. Imagínate, yo el segundo de la prensa, sobre todo yo. Dios. Coño, la gente es una vaina, ¿vale? Así que el trompista dice, qué infame que es ese trompista. Por la calidad suya. O sea, infame, ¿no? Sí, porque por la calidad suya, esa calidad es para arriba o para abajo. Sí. Exacto. Qué Yo bárbaro. no sé por qué si yo no me meto con el trompista, porque él se mete conmigo. Porque él es así. Él es así. Ahora, ¿sabe y le adelantaron si en el libro hablan del expresidente Varela? Si la fiscal hace alguna mención o algo. Entiendo que habla de los Varela Leaks. Entiendo. Pero de los Varela Leaks debe ser algo a muy a grosso modo, profesor, porque ella en la entrevista dijo que ni siquiera los había leído. Sí, pero Flor, aunque ella no lo hubiera leído, porque el argumento de ella para no leerlo era la ilegalidad de cómo se obtienen, no puedes negar que ese fue el botón. Sí, el detonante para que ella renunciara. Para la renuncia, así es. Eso fue el detonante. Si los Varela Leaks tuviéramos a Kenia Porcel ahí todavía sentada. Eso así. Pero sí, la persona sí me lo mencionó, que sí habla del tema ese.
Falta ver. Bueno, yo le dije, te agradezco que me hayas dado los temas, no me des elementos porque yo quiero enterarme yo mismo. Así es que, ya lo saben, si ustedes oyen que Flor se burla de mí el martes, cuidado, que el martes pudo haberme reído todo, pudo haberme reído en parte, cuidado. Por lo menos saber por qué me dieron la entrevista. ¿Qué quiere Bueno. estar a que ponga a Diana Uribe a leer el libro los viernes? Es a Diana, que estamos en negociaciones con Diana, déjala en paz. Oiga, sí, hace falta Diana. Sí, Hace falta Diana. A ver qué dicen los oyentes. Lo que sí es que el profe tiene dos primicias de las más importantes de este país. La entrevista de Kenia Porcel y la entrevista de Juan Carlos Varela. Ambas fueron de lujo. ¿Cuál de Varela? ¿Cuál de Varela? Sí, no. de Varela. Que si yo recuerdo que nosotros entrevistamos a Varela, este fue el último noticiero que hicimos del otro lado. Que la gente Sí. decía que nos echó el saco de sal. Eso fue en julio. Eso fue en No, en julio. junio. No, julio. 2 de julio. 2 de julio porque nosotros ¿Y arrancamos por qué sería que era la primera entrevista que él daba? Sería. No, no sé. Sí, yo creo que sí. Esa fue la primera entrevista que dio post. Después de haber sido presidente. Sí. Sería por eso, sí, tal vez, porque no ubico. Sí, fue, no sé, pero fue el último día noticiero del otro lado. 2 de julio. Nosotros arrancamos Panamá en directo exactamente 24 días después, el 26 de julio. Pero eso fue un viernes. Es fue un viernes, oiga, viernes de cultura musical. Fuimos alegres, por lo menos, ¿no? Ay, recordar es vivir. Pero en fin, bueno, así es que no, yo no, pero lo que no ubico es que fue lo que yo creo que es lo que dice Gonzalo, creo que fue la primera entrevista después que él dejó de ser presidente, me parece. No, hablar con el presidente Varela es complicado, ¿no? Yo creo que es el presidente menos mediático, ¿no? ¿Usted sabrá? Sí. No, y aunque fuera el más mediático, pero observen un detalle, Gonzalo, Martinelli es el más mediático, pero no a entrevistas. Si usted le da seguimiento a Martinelli en la ejecución de su estrategia, ¿cuándo fue la última entrevista que dio y a quién? Haga memoria. Si no me equivoco, se la dio a NTN 24 en Colombia. Imagínate, eso es lo mismo que nada para efectos internos. Y antes de eso, no. Next. ¿No? En las entrevistas o sea, a ver, una entrevista sentado, echando el cuento, no una entrevista saliendo del tribunal. Y Yo recuerdo hace años cuando estaba que no había regresado a Panamá, que ni siquiera había sido encarcelado en Estados Unidos, la de Sánchez Cristo, Gonzalo. En la ejecución de la estrategia de Martinelli ha estado no dar entrevistas. Esa de Sánchez Cristo fue una entrevista larga. Esa fue, sí, cuando él estaba saliendo hacia el Parlacén. Ni idea, mira que me estoy enterando de Sánchez Cristo la entrevista. ¿Cómo no? Yo estuve ahí en esa entrevista. Yo no lo sé, yo no tengo ni idea que lo voy a entrevistar. Yo a Sánchez Cristo nunca le paré bola y al otro pues ni hablar. Usted sabe que yo con los divos no me llevo bien. Que la gente se tira de divos y divas, no. Sí, ese es Divo. Pero con Flor se lleva bien. Flor sí, no sé, Flor. Porque ella tiende a sin llegar a ser. Yo me llevo bien con Sánchez Cristo. Intercambié allí en ese momento, pero... Me dicen acá que el señor dio una entrevista hace menos de un mes para El Salvador. Ah, sí. Pero que la cosa fue tranquila, pues. En un medio en El Salvador. Al parecer. A una periodista salvadoreña. Ah, sí, pero nuevamente un medio extranjero. Sí. Sí. Nuevamente un medio extranjero.
¿Y la entrevista con Bukele para cuándo? Yo le apuesto, quiere que es una apuesta. ¿Quiere que es una apuesta? Señor, Entrevistamos aquí nosotros tres, primero a Bukele que a Cortizo. oiga, está difícil. Los dos son complicados, ¿no? Son complicados. No, ya me dieron un par de datos y para que sepa que me estoy moviendo en esa dirección. Ojalá, ojalá sea así. Porque Bukele también es de los que selecciona el entrevistador, ¿no? Saberá. Ojalá. Ojalá. Pero ¿a quién cree que entrevistamos primero? ¿A Cortizo o a Bukele? Yo creo que a Cortizo. Yo creo que Cortizo. ¿Usted qué dice, Flor? ¿Qué cree, Flor? No está escuchando. Flor, ¿usted nos oye o no nos oye? No, no, perdón, es que me estaba llamando el invitado, que dice que ya se va a conectar. ¿Qué me preguntaron? Perdonen. ¿Usted cree que entrevistamos primero a Cortizo que a Bukele o viceversa? A Bukele primero. No, no es lo que usted quiere. Yo sé que usted quiere. Lo que cree. Yo escuché que ustedes me preguntaron lo que ¿A quién creo. cree que entrevistamos primero? ¿A Bukele o a Cortizo? A Bukele. Yo me quito el sombrero, profesor. Si logramos entrevistar a Bukele, yo me quito el sombrero. Ese es un esfuerzo, una tarea que te corresponde Es a ti. complicado. Es complicado. Bastante complicado. Pero bueno, tal vez sea más complicado. Menos, Cortizo. Gonzalo, no puede ser más complicado que entrevistar al presidente Cortizo, que lo tenemos aquí, no lo podemos lograr. Es que el problema es que el presidente Cortizo no da entrevistas. Bukele da entrevistas, pero en medios y con periodistas que, digamos, tengan algún tipo de cercanía ideológica. No, pues Flor la tiene. Ay, Dios, profesor. Entonces, si yo la tengo, usted también. Usted coincide mucho conmigo en algunos de los puntos. No, yo lo único que sí reconozco es el fenómeno político que la ha generado. Eso sí reconozco el fenómeno político. Me preocupa que en virtud de ese fenómeno el país transite de democracia a autoritarismo, pero no dejo de reconocer el fenómeno político. Y Bukele es un tipo muy mediático, pero para adentro de El Salvador, Gonzalo. Es muy, pero muy mediático, pero para adentro. O sea, él está concentrado en lo suyo adentro. Claro, pero cuando una entrevista a internacional es con Fox, ¿no? Y con Tucker Carlson, que es el dios del trompista. Entonces, ya usted sabe por dónde van las cosas, ¿no? Pero evidentemente, esas entrevistas él las usa también para darle su mensaje a los gringos, al establishment gringo, que a la verdad que al día de hoy yo no termino de descifrar la verdadera razón de una pelea entre Bukele y la Casa Blanca. ¿No? La verdad que no la entiendo, porque en condiciones normales, en tiempos atrás, Bukele era un presidente perfecto para Estados Unidos. Sí. En los viejos tiempos. Pero de pronto se han dado esta pelea que yo dije, pero ¿qué parte me perdí que no entiendo? Pero... Bueno, a ver si se hace el esfuerzo. Oiga, no sé qué, nuestro